Moléculas biológicas. El día de hoy vamos a hablar primero una introducción de qué son las moléculas biológicas, siguiendo con nuestros conceptos básicos de biología para estudiar neurociencias. Vamos a hablar de la formación de las moléculas biológicas. Pero para empezar tenemos que comprender que el carbono es el elemento químico más importante para la formación de las moléculas biológicas para lo que queremos explicar. Entonces, la molécula de la vida se basa a través del carbono. Ese carbono tiene mejor interacción también con hidrógeno. Entonces podríamos suponer que parte de las moléculas biológicas están fundamentadas por el carbono y el hidrógeno, porque son los que van a permitir formar la vida y van a ser sintetizadas para formar otras moléculas. Entonces, si comprendemos esto, una molécula biológica está constituido por carbono e hidrógeno y la versatilidad del átomo de carbono es el que le confiere esa atracción para la formación de estas moléculas biológicas. Por lo tanto, sus electrones van a permitir esos enlaces que nos vayan a atraer otros átomos y construir de una manera estas moléculas biológicas. Pero esa composición va a ser compleja porque va a permitir formar ya sean cadenas ramificadas, cadenas lineales o anillos. Pero aquí entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el carbono 14, que se ha utilizado mucho, carbono 13, carbono 12, que se ha utilizado para diferentes estudios e investigaciones. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera estos carbonos van a tener una composición entre sus protones y neutrones diferentes y eso le confiere una propiedad importante denominados isótomos de carbono. Sin embargo, esto se pone como ejemplo únicamente para entender cómo se ha utilizado en la ciencia el carbono. Cada molécula biológica tiene un grupo funcional, es decir, que de alguna manera se pueden enlazar con otras moléculas a través de sus grupos funcionales. Es decir, que ese grupo funcional determina la característica y reactividad química o reacción de esa molécula. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, que lo hablamos en la anterior vez, el hidroxilo, el carboxilo, el amino, el fosfato y el metilo. Estas estructuras van a tener ciertas propiedades que van a permitir conjuntarse para formar nuevas estructuras o romper otras estructuras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, estos grupos funcionales nos van a permitir sintetizar moléculas o preensamblar moléculas, ya sea porque ensamblemos dos moléculas, ya sea porque dividamos dos moléculas, ya sea porque compartamos dos moléculas o cuatro moléculas. Las moléculas biológicas pueden definirse de cuatro clases importantes y cada una de estas tiene un grupo, cada una de estas tiene características especiales. Todas las moléculas biológicas van a interactuar y se pueden preensamblar entre ellas. Se pueden acoplarse en unidades o subunidades que forman bloques de construcción que pueden ser más largas, más complejas, que pueden ser en unidades muy simples y a estas las vamos a llamar unidades simples o monómeros, que van a formar en otros elementos polímeros y los cuales van a unir o van a destruir añadiendo o eliminando. Esta interacción es interesante porque cada una de las moléculas tiene una función especial. Por lo tanto, vamos a ver entonces los carbohidratos, vamos a ver a los lípidos, vamos a ver las proteínas y vamos a hablar de los ácidos nucleicos. En esta parte, como es introductoria, vamos solamente a ver las imágenes. Más adelante les vamos a poner sus elementos respectivos. Entonces, aquí vamos a, como hablamos, hay elementos de estas moléculas que al interactuar van a liberar agua o van a liberar hidroxilos o hidrógenos, ya sea que se le adicione o ya sea que se libere. Por ejemplo, en esta reacción de deshidratación tenemos la síntesis, la formación por deshidratación. Las moléculas al combinar sus electrones pueden liberar agua, ¿sí? A esta la vamos a llamar síntesis de deshidratación porque sacan agua. Y la síntesis por hidrólisis es que le agregamos agua para producir una molécula.
Por eso es importante el tema del agua, cuando lo leímos y lo vemos. En esta lámina vamos a definir cuáles son esas principales moléculas biológicas, como ya se explicó, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Cada una tiene subtipos distintos y especiales. Son sus ejemplos y cada una de las funciones. Por ejemplo, los carbohidratos, sus ejemplos son la glucosa, fructosa y sacarosa. Están constituidos por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Y esto nos va a formar unos disacáridos importantes, perdón, corrijo, carbohidratos 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Y estos van a formar monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. En el caso de los lípidos van a formar diferentes estructuras, ya sean grasas sólidas o líquidas. En las proteínas vamos a tener una gran función de diversas formas o estructuras moleculares que van a estar dadas por estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Y los ácidos nucleicos que van a estar formados o van a estar formando otras estructuras como el ADN, el ARN, etcétera, etcétera. Los vamos a ver en detalle más adelante. Pero por favor, para que se quede un poquito más claro, un carbohidrato no es más que un azúcar o una glucosa. Un lípido no es más que grasas. Las proteínas son estructuras más sólidas compuestas por aminoácidos y los ácidos nucleicos es una combinación entre un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Entonces, seguiremos con los temas. Cualquier duda estaremos a la orden.